Muy buenas noches, amigos, amigas, seguidores de este programa de Tejido Social Construyendo Ciudadanía por Hoja de Ruta. Gracias por estar con nosotros. Les mandamos un saludo fraterno. Estamos muy consternados por todos los acontecimientos que hemos vivido. Realmente es un ambiente que nos altera a todos y a todas, pero no queremos dejar de ser partícipes en un análisis social sobre esta coyuntura del momento. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Gracias al Movimiento Patria Libre por estar en este apoyo de búsqueda de la verdad, y sobre todo a todas las personas que nos siguen desde las diferentes partes del mundo. Un abrazo fraterno a nuestros migrantes, que son los seguidores de estas plataformas para información desde esta ventana al mundo. El día de hoy está con nosotros Luis Fernando Molina. Él es asambleísta candidato por RC5. Él representa a los cantones de Pichincha y nos trae, primero un análisis sobre la coyuntura del momento y su propuesta para candidatura en campaña. Muy buenas noches, Fernando. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este análisis. Un gusto estar aquí en este espacio. A todas y todas un saludo. También a nuestros compatriotas migrantes que nos siguen a través de Hoja de Ruta. Gracias, Luis Fernando. Bueno, y precisamente partiendo de lo que ocurrió, la lamentable muerte del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, el día de ayer, nosotros como tejido social, como hoja de ruta, nos solidarizamos con esta pérdida. Es una vida humana que no repara absolutamente nada. Recordemos que como seres humanos esto toca la sensibilidad de todos, somos ciudadanos comunes. ¿Qué es lo que pasa si hoy pasa esto con un candidato a la presidencia? ¿Cómo nosotros nos sentimos vulnerables como ciudadanas y ciudadanos en esta coyuntura del momento? Luis Fernando, ¿cuál es tu sentir del momento? ¿Cómo podríamos partir en este análisis tan sensible ante esta pérdida? Bueno, primero que nada decir que ante todo lo que existe en este momento son momentos de consternación. Creo que el ejercicio de la política ha llegado a unos límites de violencia que no podemos describir o impensables para el Ecuador. No hemos tenido estos circuitos de violencia, sobre todo en el ejercicio de la política, y creo que partimos desde ahí, ¿no? Desde hace algunos años se encargaron algunos sectores políticos en su momento de oposición o que discreparon con lo que significó el proyecto político de la Revolución Ciudadana, y comenzaron a generar algunos sentimientos o algunas sensaciones de odio que lamentablemente ha escalado a estos niveles. Recordemos, por ejemplo, que entre el año 2010-2011 ya se hablaba en Latinoamérica de una matriz que se llamaban los famosos golpes blandos, a través de los cuales se intentaba calentar las calles para derrocar a los gobiernos progresistas de América Latina. Y ahí tuvimos casos, por ejemplo, como el de Zelaya, ¿no es cierto?, en Centroamérica. Posteriormente tuvimos una segunda etapa donde ya fue la recomposición de la derecha neoliberal, que lo que hizo es apropiarse entre 2017 a 2020 de los gobiernos o de los estados democráticos a través de ya no dictaduras, pero sí de golpes de estado. Y ahí tenemos el caso de Áñez en Bolivia, por ejemplo, tenemos lo que sucedió con Piñera antes de Boris, tenemos toda la represión que tuvo Colombia, que vivimos nosotros en el 2019. Y posterior a ello también tenemos un recrudecimiento de la violencia en el ejercicio de la política. La violencia política de género ha sido una constante dentro de los últimos años en el Ecuador. Recordemos, por ejemplo, el caso de Mónica Palacios, qué es lo que pasó o cuál fue la adjetivización que le dio Diego Ordóñez, primero como parlamentario, luego como secretario de Seguridad, y la tibieza de un tribunal contencioso electoral que únicamente le sancionó económicamente cuando debía haber dado un ejemplo de suspensión de los derechos políticos. Y ahí tenemos otras compañeras como Viviana Veloz durante el juicio político, Paola Cabezas. Recordemos que en esta campaña electoral también hemos sido víctimas de amenazas y de seguimientos extrajudiciales los candidatos de la Revolución Ciudadana. Si a eso le sumamos la muerte, ¿no es cierto?, la muerte del alcalde de Manta, de Intriago, y a eso sumamos que solo hasta julio de este año tenemos más de 4,000 muertes violentas y asesinatos en el Ecuador. Entonces vamos viendo que el ejercicio de la política se ha vuelto realmente o ha llegado a escalas de violencia que lamentablemente cobran la vida de Fernando Villavicencio.
Así es, Luis Fernando. Y mira, es una pena justamente cuando me dirigía para acá al programa. Bueno, veía flores, que eso habla también de la De sensibilidad la de la gente, solidaridad. ¿no? De la solidaridad, del amor. Pero también, desgraciadamente, veía carteles de odio. Y eso realmente me apena como mujer, como humano, como seres humanos que somos, el ver cómo se sirven con carteles de odio, pintando malditos, narcopolítica, con juicios de valor, sirviéndose de una tragedia. Fernando, realmente eso me hace pensar que el ser humano, como siempre nosotros decimos, está dejando de ser, ¿sí? Entonces sí es cierto que estamos en campaña política, pero hay que ser decentes en cómo llevamos esa campaña política también, sin odios, porque desgraciadamente ese odio, lo que movió ese odio, el tener, el ir contra, bueno, siempre fue el discurso anticorreísta, ahora degeneró en un país que está débil, no solamente debilitado en la parte de seguridad, sino también debilitado en valores, Luis Fernando. Yo a veces veo a personas que se sirven de otros. Nuevamente vemos explotación laboral. Mira que pasamos una pandemia que nos debió haber dejado una lección más bien de vida, de apoyo, de solidaridad, de fortalecer ese tejido dentro de lo que somos seres humanos, ¿no? Pero sin embargo también veías personas que fraccionaban eso para sacar convenientemente inclusive la parte económica. Pero es Y que aquí nos eso, encontramos ante dos temas. Primero, ujú, lamentable decir, estamos ante un Estado fallido, ¿ya? Y eso es lo primero, ya no tenemos Estado. Y finalmente lo que sucede cuando no tenemos Estado es que reina la anarquía y avanza la inseguridad y avanzan los grupos delictivos. Yo creo que eso hay que tenerlo presente. Y segundo, tenemos un recrudecimiento de un modelo neoliberal que lo que ha hecho es garantizar, primero, el reparto del Estado entre los grupos entre un grupo minoritario de grupos económicos, ¿no es cierto? Y segundo, el tema de la corrupción, que además ha sido latente. ¿Por qué nos encontramos nosotros ante elecciones anticipadas? Nos encontramos ante elecciones anticipadas porque el presidente Guillermo Lasso aplicó la muerte cruzada para evitar ser destituido a través de un juicio político, porque se había demostrado el reparto del Estado y el reparto del Estado de las empresas públicas entre el cuñado de Guillermo Lasso, la mafia albanesa y los socios de Guillermo Lasso, que además también eran accionistas del Banco de Guayaquil. Y esa era una de las cosas que yo manifestaba entre los meses de abril y de mayo de este año, cuando yo decía, uno de los riesgos que tenemos en este momento no solo es el avance de la delincuencia, sino también nos enfrentamos a la consolidación de un narcoestado. Y cuando en la Asamblea Nacional se habló de narcoestado, ¿cuál fue la reacción de la derecha, de los grupos que defendieron a Guillermo Lasso? Fue burlarse y decir que no existe narcoestado, que eso no es causal de juicio político, y ahora vemos las consecuencias de lo que significa más bien la apropiación de las instituciones del Estado por parte de mafias o grupos delictivos que en este momento hacen en el Ecuador, hacen y deshacen en el Ecuador. Y ante eso, la ausencia de un Estado hace que la inseguridad esté latente, hace que existan deficiencias y rezagos en el tema educativo, que el desempleo sea la constante. Y un tema poco tratado, pero que además es la realidad. A mayor desempleo, mayor inseguridad. Y creo que uno de los temas importantes que nos debe llevar a nosotros a reflexionar es cómo nosotros disminuimos la pobreza, la desigualdad y el desempleo, y cómo nosotros avanzamos también hacia una política de seguridad que resuelva los problemas, que identifique a los grupos delictivos. Mira, esta es una constante, pero también hay una situación que se ha puesto en boga y en discusión. ¿Cómo está funcionando, cómo está operando el sistema de inteligencia, por ejemplo, que debería tener y generar las alertas necesarias para poder prevenir el delito, prevenir estos focos de inseguridad y generar un sistema penitenciario que sea precisamente preventivo y que pueda otorgar rehabilitación social? Se encargaron de eliminar el Ministerio de Justicia, eliminaron y reorientaron la inteligencia, el servicio de inteligencia para perseguir opositores, destinaron al Ministerio del Interior para generar procesos de lawfare hacia quienes eran opositores políticos y los catalogaron como enemigos políticos. Y ahora ese odio,
esa división entre correísmo y anticorreísmo, pretende a través de la política también influir en la decisión del próximo 20 de agosto, y es lo que tenemos en este momento. Y precisamente, Luis Fernando, sobre todo lo que se mueve a veces en redes, ¿no? Mira, ayer se servían de muchos juicios de valor, de odio. Hoy, revisando las redes, yo creo que la gente se detuvo a pensar. Y justamente el no conectarse en ese odio, ¿no? Mira que, como decíamos en un inicio, ese odio acabó con un país. ¿Cuál fue el costo de oportunidad, no? El servirse de los bienes del Estado, el desinstitucionalizar un Estado que funcionó, que no fue fallido, que ahora estamos viendo un antes y un después catastrófico realmente, y que hace ver ahora un país que tiene que volver a levantarse. Pero somos valientes, ¿no? Los ecuatorianos y ecuatorianas somos valientes, pero eso no significa que todo un trabajo hecho se haya dejado de lado. Y Luis Fernando, precisamente tú siendo asambleísta por los cantones de Pichincha, estás por bueno, quisiera que nos des tu enfoque, tu plan de acción, tomando en cuenta que tenemos un país que está muy debilitado, ¿no? Entonces, realmente va a ser un reto para los candidatos que ganen el nuevamente reconstruir un país. Sí, mira, lo primero que tenemos que hacer es invertir en seguridad. Y en eso lo ha planteado y ha sido clara Luisa González, han sido claro también Andrés Arauz en la necesidad de primero declarar en estado de emergencia a la seguridad, para poder invertir en seguridad. ¿Y por qué hablo de invertir en seguridad? Porque nosotros necesitamos un equipo con un gobierno que tenga voluntad política. ¿Voluntad política para qué? Primero, para volver a recuperar las UPCs, las unidades de policía comunitaria. Necesitamos mejorar el ECU 911, volver a colocar las cámaras que en este momento no funcionan. Necesitamos invertir y recuperar el Servicio de Inteligencia Nacional para prevenir el delito. Necesitamos mejorar el tema de lo que tiene que ver con un sistema penitenciario y un sistema de rehabilitación social. Necesitamos volver y recuperar al Ministerio de Justicia, fortalecer el Ministerio del Interior. No hay tiempo que perder. Y en el caso de la Asamblea Nacional, necesitamos fiscalizar y transparentar las adquisiciones de último momento. Resulta imposible pensar, por ejemplo, que el ministro Zapata acepte que recibió ofertas de coimas por $2 millones para adquirir chalecos con sobreprecio, y nuestros policías estén prácticamente en las calles desarmados, merced de la delincuencia. Entonces necesitamos fiscalizar, necesitamos trabajar en ello, y desde la Asamblea Nacional también es necesario trabajar en algunos temas importantes. Por ejemplo, la recuperación del espacio público a través de reformas del COTAD, la recuperación, por ejemplo, de las canchas en los barrios y en las parroquias, porque mira, necesitamos nosotros también invertir en aquello que es preventivo. Cuando la juventud se encuentra practicando arte, cultura y deporte, disminuimos los focos de inseguridad. Mira, en medio de todo este desastre, en un pequeño barrio en el cantón Rumiñahui, en Terán Barea, me comentaban el otro día los directivos y me decían, nosotros hemos sobrevivido al foco de la inseguridad. ¿Cómo lo han hecho? A través del arte, de la cultura y del deporte en el espacio público. Entonces tenemos que buscar alternativas para que nuestros jóvenes no caigan en la delincuencia, en el uso de drogas, de alcohol, y que también tengan espacios de sano esparcimiento. Es imposible, por ejemplo, pensar las políticas del alcalde anterior de Guarderas, que prácticamente tú tienes a una ciudad de Quito que a las 6, a las 7 de la noche está prácticamente despoblada, está todo cerrado. Cuando tú tienes esos márgenes de despoblado, aumenta la inseguridad, aumenta la delincuencia, y necesitamos también recuperar el espacio público. Pero también es indispensable entrar a fiscalizar la administración de justicia. Necesitamos entrar a ver cuáles son los jueces corruptos, los fiscales corruptos que le hacen o le dan la mano a la delincuencia y dejan a los delincuentes en la impunidad. Entonces requerimos una reestructuración del sistema de justicia, una reestructuración del sistema penitenciario y una política pública que venga desde el gobierno nacional. Mira, Luis Fernando, qué importante lo que acabas de decir, ¿no? Cuando se tejen redes sociales desde la comunidad, entonces obviamente cambia.
Y eso precisamente es el entrar a mí me gusta hablar de la luz y de la oscuridad, ¿no? Cuando hablamos de la luz, estamos hablando de cooperación, estamos hablando de cómo, pese a todo lo adverso que podamos tener en la vida, como es la inseguridad, las comunidades se van organizando. Y eso es lo rico precisamente de las comunidades en la ruralidad. Yo he podido compartir esas vivencias en la ruralidad y obviamente inclusive la organización es totalmente diferente. Mira, ¿qué es lo que pasa aquí en la ciudad, Luis Fernando? Cada uno se ocupa de lo suyo, ¿no? Ujú. Puedes vivir en un condominio con todas las seguridades, pero sin embargo no sabes qué es lo que hace el vecino de al Vecino. lado o la vecina de al lado. Entonces nos convertimos en islas, ¿no? Y precisamente eso es el poder del neoliberalismo, ¿no? El cómo te convierto en isla, cómo te hago diferente, cómo te hago sentir diferente para que no te puedas agrupar y no te puedas apoyar. Vivimos una época donde sí sentíamos esa capacidad de organizarnos. Teníamos participación ciudadana, teníamos proyectos que funcionaban y que obviamente la gente era partícipe de esos proyectos en crecimiento, ¿no? Con dignidad de vida. Hoy, desgraciadamente, hemos dejado de ser el país más feliz que algún momento nos catalogaron y estamos en la mira del mundo como el país más inseguro. La muerte del día de ayer dio la vuelta al mundo, ¿no? Así es. Consternados totalmente, pero creo que es el momento en que cada uno de nosotras y de nosotros tenemos la oportunidad de eso, de organizarnos, de ver y dejar nuevamente lo que decía hace un momento, el odio, y empezar a buscar ese espacio de comunidad, el apoyarnos, el ser solidarios. Entonces, importante, Luis Fernando, que dentro de tu plan tengas eso presente en la No, y ruralidad, ¿no? mira, hay una cosa que hay que nosotros recuperar. Por ejemplo, siempre va a ser en el modelo de lo que significa la construcción de ciudad, siempre va a haber estos espacios que tú mencionas, ¿no es cierto? Uno de los valores que tiene siempre la comunidad, que tienen los cantones, que tienen las parroquias rurales, es ese sentido de barrio, ¿no? Entonces Así ahora es. ese sentido de barrio te permite, por ejemplo, generar brigadas comunitarias de seguridad que ayudaban a la Policía Nacional, te Ujú. permiten establecer una organización donde tú convives con tus vecinos. Y eso lamentablemente lo vamos nosotros sufriendo o va retrocediendo frente a esa idea de ciudad que te muestra más bien un individualismo. Por eso la necesidad de recuperar, por ejemplo, la idea de cómo vamos a generar ciudades inclusivas, de cómo vamos a recuperar esos espacios. Me parece que eso es importante, pero lo otro, decirte que este grado de individualidad, que tú lo ves en que ahora ya no conoces a tus vecinos, en los barrios también suele pasar, que ahora ya no lo conoces a tu vecino porque no es del vecino que ha vivido toda su vida ahí, sino de pronto ya se fue a la ciudad y rentó una casa y entonces vuelves a estos parámetros de individualidad. Pero mira, esto que tú dices que sucede en la sociedad, eso sucede en la política. Lamentablemente vivimos en un estado líquido de la política. ¿Qué significa el estado líquido de la política? Antes, ¿cómo tú expresabas tu inconformidad? Tu inconformidad se expresaba básicamente a través del debate público, se expresaba a través del debate en los parques y tenías un derecho de movilización social. Y cuando estabas en contra de una política, te movilizabas pacíficamente en una plaza, en un parque, y salías a expresar tu inconformidad. Ahora, lamentablemente, la inconformidad está en las redes sociales y te hacen creer que porque tú pones un tuit y te responde la autoridad, se resolvió. Entonces, ahora el debate de la política real se ha trasladado a las redes sociales, que muchas veces tiene generadores de opinión pública que resultan invisibles o no son reales, pero que ahora, para tú debatir lo que antes era la privatización de la seguridad social, ya no lo haces en un foro, sino lo haces en una caja de cartón, en una caja de mensajes. Y esa vuelta o esa transformación, ese estado líquido, es el que en este momento te genera opinión pública, pero también simplifica la complejidad que tiene el tratamiento de la problemática social. Eso te pasa en la sociedad y le pasa también a la autoridad. Entonces yo creo que hay que más bien recuperar esos espacios de debate, esos espacios de discusión y sobre todo entender un tema, que nosotros podemos tener divergencias y pueden existir opositores políticos, pero no existen enemigos políticos y lamentablemente en los últimos 6 años se encargaron de construir la idea de un enemigo político al que hay que combatirlo. Y al parecer nosotros vivimos en un estado de guerra durante toda la vida.
Porque si tienes un problema en la política, tienes un enemigo político al que persigues. Si tú tienes un problema en la sociedad, algún candidato se plantea como ex militar combatiente de los Estados Unidos, se programa y dice la solución es dar garrote, cuando en realidad lo que debes plantear es cómo puedes recuperar esa posibilidad de administración del Estado, que un Estado intervenga, que garantice derechos, que garantice bienestar, que disminuya el desempleo, que resuelva los problemas de inseguridad. Y es que eso es lo que no existe en el debate público, y es que eso es lo que no existe en las redes sociales, sino más bien una simplificación de correísmo y anticorreísmo, a través de los cuales, no todos, pero lamentablemente algunos periodistas se hacen ecos como generadores de opinión pública. Sí, Luis Fernando, y mira, precisamente importante recalcar esto de no existen enemigos políticos. Aquí no estamos en una contienda entre enemigos. Aquí simplemente son posiciones diferentes y hay que defender una posición con planes de gobierno coherentes que respondan a las necesidades de un pueblo. Y precisamente lo que tú decías, Luis Fernando, es no solamente el decir, ay, es que vamos a matar, vamos a sacar las armas, vamos a armar a un pueblo, a enfrentar al pueblo, ¿no? Qué pena. Cuando en realidad lo que se pretende es que un pueblo esté unido. No, y lamentablemente, mira, yo discutía justo el día debatía más bien, esta semana con mi sobrino, que además estudia Derecho, y y analizábamos los perfiles de cada uno de los candidatos, y hay un candidato que solo, o sea, se describe como Rambo, como el héroe de guerra, que va a resolver, y le decía, a ver, ¿cuál es el rol que debe cumplir un presidente de la República? Pensemos que para mí el garrote no es una alternativa porque además ha sido un foco de más violencia en Colombia, por ejemplo. Recordemos cómo pasó o qué aconteció después de la muerte de Gaitán. Recordemos el tema de Pablo Escobar cuando se le declaró enemigo del gobierno colombiano. Y yo le decía, a ver, resolvemos el foco de inseguridad. ¿Qué otra cualidad debe tener un presidente? Entonces, debe resolver los problemas de desigualdad, debe resolver los problemas de pobreza, debe resolver los problemas de falta de empleo, debe invertir en lo social, debe pensar cómo resolver el problema de los lecheros en Cayambe, debe resolver el problema de los florícolas, debe reactivar el aparato productivo. Entonces, esto que pareciera ser una sola dimensión de uno de los candidatos, ya cuando tú verificas y dices, ¿qué me ofrecen los 7 candidatos? Más allá del tema de inseguridad, vas viendo que entonces la construcción no es de un estadista, sino es de un gobierno represor. Y creo que eso es una de las tareas que tenemos hasta el 20 de agosto, determinar en un plan de gobierno quién va a resolver los problemas del país, que tienen una multidimensionalidad, tienen cierto grado de complejidad. No únicamente el espejo unifocal de la inseguridad sustentada en el odio del anticorreísmo. Entonces me parece que esa es una de las labores importantes que deben tener o que se debe tener la sociedad al momento de reflexionar el voto, porque eso significa cambiar la cultura política, adecentar la política y sobre todo que estamos todavía a tiempo de no llegar a lo que llegamos en algunos otros estados, por ejemplo en el caso de México, donde ya tuviste desaparecidos, al caso de Colombia donde tuviste 6,000 falsos positivos durante el uribismo y hacia atrás mientras estuvo en el gobierno neoliberal, y que esos falsos positivos fueron pescadores, fueron agricultores que fueron confundidos entre comillas con delincuentes y fueron asesinados y desaparecidos. Y Luis Fernando, mira, precisamente no podemos tener candidatos y candidatas improvisados, ¿no? Debemos tener por lo menos un perfil que responda no solamente académicamente, que es muy importante, porque si no tienes una formación académica, entonces ¿cómo vas a poder entender la realidad? ¿Cómo puedes entender la lógica desde lo legal hasta un análisis económico coherente, donde las finanzas de un país también tienen la responsabilidad de manejarse con ese conocimiento académico? Pero más allá también del conocimiento académico es la experiencia en lo que es dirigir un Estado. Y precisamente, RC5 tiene a la primera candidata mujer. Luisa González, nos hemos permitido el investigar su trayectoria y tiene una amplia trayectoria en el quehacer político nacional. Intervino en muchos proyectos, estuvo tanto en la parte de desarrollo económico como en la parte social y en el impacto de lo que es dar respuesta a las necesidades reales de la gente, ¿no? Entonces, sí es importante
entiendo que todos pueden sentirse candidatos y candidatas, pero realmente esto también es un llamado de atención a los organismos. CNE, por ejemplo, sí debería poner en control quiénes tienen el perfil y quiénes no. Mira, ahí yo diría, yo discrepo parcialmente, porque lo que está en discusión son dos dimensiones. Primero, la aptitud y el conocimiento y la experiencia del candidato, pero segundo, y quizás que también es importante, es hacia dónde avanza el proyecto político. Es decir, qué es lo que te va a ofrecer desde la visión. Yo creo que aquí el 20 de agosto tenemos claro, se juegan dos visiones de Estado. La primera, el Estado fallido que tenemos en este momento. Porque recordemos que los 7 candidatos que postulan, bueno, ahora sin Fernando Villavicencio, lamentablemente, los 6 candidatos que postulan, ¿no es cierto?, en algún momento defendieron a Guillermo Lasso y aplaudieron la presidencia de Guillermo Lasso, y otros incitaron incluso al voto nulo ideológico. Y tenemos las consecuencias que tenemos en este momento. Y del otro lado tienes la posibilidad de recuperar un gobierno que sirvió a la gente, un gobierno que administró, que intervino en el Estado, que disminuyó la pobreza y la desigualdad, y que en ese sentido no tuvimos nosotros los focos de violencia que tenemos. Por lo tanto, lo que está en juego son dos modelos de Estado, y creo que eso es lo que se va a decidir el próximo 20 de agosto. Entonces me parece que ahí hay que nosotros tenemos que tener una claridad respecto de las cosas o de las situaciones en las cuales nosotros estamos definiendo, lamentablemente, estamos definiendo el futuro del país, y el país ya no soporta más, el país ya no da más, y creo que hemos llegado al punto más bajo en el país. Por eso te digo, hablo de un Estado fallido, donde lamentablemente tenemos, valga la redundancia, que lamentar la muerte de un candidato a la presidencia de la República, y que sobre ello tengamos nosotros que decidir el destino del país. Así es, Luis Fernando, y basta, tenemos que ver ahora un plan de gobierno, ¿no? Nuevamente hay que analizar y hay que ser un poco coherentes y analíticos. Cuando yo me refería a hacer el perfil adecuado es justamente que el candidato o candidata tenga un perfil humanista, porque si no vemos al ser humano como lo que es, un ser, entonces simplemente vamos a ver el interés de qué es lo que conviene y a parcializar, ¿no? A no ver ese sentido de comunidad, el simplemente cómo me sirvo yo. Y mira, a veces yo no juzgo, hay muchas personas que han vivido en mucha carencia desde niños, ¿no? Carencia tal vez emocional, tal vez económica, que luego les hizo verse como los dueños del mundo y que piensan que el mundo está para servirles y no lo contrario. Cuando en realidad los seres humanos somos sujetos de servicio, Luis Fernando. Y si tú te metes a política, precisamente es eso, el encaminar tu accionar hacia el servicio. Ahí yo te diría dos cosas. Primero, hay un filósofo mexicano de apellido Baltra que te dice qué significa ser de izquierda. Y después de un análisis de lo que es la izquierda, lo que significaba ser de izquierda en los 70, por ejemplo, que era resistir a la dictadura, en los 80 también, en los 90 de izquierda era resistir a la embatida del neoliberalismo. Si ahora tú preguntas qué significa ser de izquierda, te diría luchar contra los efectos del neoliberalismo en la región y en el país. ¿Y qué significa luchar contra los efectos del neoliberalismo? Luchar contra la pobreza y luchar contra la desigualdad. Entonces ahí radica precisamente la diferencia entre quienes buscan el Estado únicamente para favorecer a determinados grupos económicos y quienes ponen al ser humano por sobre los intereses económicos, y eso significa un modelo de Estado. Entonces, eso es lo que en este momento es ser antineoliberal, es decir, oponerse precisamente a la pobreza, a la desigualdad, a la inseguridad, a la falta de empleo, a la falta de salud. Y creo que eso es lo que el país en este momento debe analizar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el cuadro que puede generar ese liderazgo? Y ahí me parece que es importante, ¿no es cierto?, tener en consideración algunas categorías de lo que ya se hicieron dentro de los 10 años y lo que estamos viviendo. Mira, hay 2 informes que deberíamos revisar y deberíamos releerlos, que además son públicos. El informe de Narcogenerales, por ejemplo, desarrollado por la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, y el segundo es el informe de la crisis carcelaria. Y cuando tú vas revisando esos procesos de fiscalización y las recomendaciones de esos informes que realizó la Asamblea Nacional, que fue disuelta, vas a encontrar que ya se advertían la posibilidad de transitar hacia lo que ahora estamos viviendo. Y se le alertó al presidente de la República. Y yo lamento realmente el estado de excepción paupérrimo que plantea el presidente de la República,
Porque mira, te limita el derecho de asociación y de reunión, te limita la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, te limita también la posibilidad te permite las requisiciones sin autorización judicial. Ya, digamos, eso puede resolver para la parte investigativa, pero nosotros estamos pensando, por ejemplo, en por qué el presidente de la República, Guillermo Lasso, más allá de este decreto, de las condolencias, no declaró la asignación anticipada de recursos de seguridad, porque debió haber asignado recursos de emergentes, sin contratación, ¿para qué? Implementación a la policía, recuperación del EQ 911, implementación y fortalecimiento de las UPCs, construcción de unidades de vigilancia comunitaria, fortalecimiento del sistema de inteligencia. Si el gobierno nacional, después de lo de Villavicencio, el día de hoy tendríamos un estado de excepción que intervenga profundamente en esto, en generar y fortalecer un sistema, la profesionalización de los guías penitenciarios, en mejorar el sistema de rehabilitación social, en dotar de inteligencia, de informática, de tecnología, la seguridad. Entonces estaríamos pensando que tenemos un gobierno que realmente está pensando en cómo resolver la inseguridad, pero ahora son paños tibios que se lo pone a la crisis. Seguramente el día lunes habrá otro problema y lamentaremos la inseguridad ya no de un candidato presidencial, porque no se ha hecho evidente, por ejemplo, los jóvenes, las mujeres, las madres, los niños, los adolescentes, las personas adultas que son asesinadas por robarle un celular. Entonces el país requiere una medida urgente al tema de la inseguridad. Sí, Luis Fernando, lo que pasa ahora en el país no es fortuito, ¿no? Esto tiene, precisamente estamos pagando muy caro una mala decisión en el voto. Y precisamente ahora tenemos esa oportunidad de tomar en consideración esos planes que sí funcionan, ¿no? Y por eso cuando Luisa, por ejemplo, te habla, por ejemplo, de que es una persona capacitada, que ha trabajado en los gabinetes presidenciales, que ha liderado sectores dentro de los ministerios, te hablamos de eso, de que nosotros tenemos un modelo que funcionó, que nos llevó a ser el segundo país más seguro de la región, y que esos sueños que quedaron truncos, lamentablemente, por la traición de Lenín Moreno y por el gobierno de Guillermo Lasso, necesitamos recuperar, poner la casa en orden, arreglar las finanzas del país y destinar los recursos urgentes para combatir la inseguridad. Sí, y sobre todo una alerta de que esto no vaya a ser pretexto de un atentado a la democracia. Precisamente, la mayoría de los candidatos presidenciales se valían de este discurso, ¿no? De que esto es democrático, que no podemos romper la democracia. Cuando estaban justamente en la época de Rafael Correa, ellos hablaban mucho de democracia, ¿no? Que los medios de comunicación no podían ser manipulados porque era antidemocrático, cuando en realidad lo que se trató es de dar, precisamente por eso ahora existimos estas plataformas digitales alternativas, porque desgraciadamente tenemos medios que a veces repiten un discurso que está dado desde no sé dónde, ¿no? Porque si tú respondes a un interés individual, alguien te manda, como una empresa, ¿no? El gerente manda para que los trabajadores lo hagan, ¿no? Es que ahora el tema es mucho más complejo. Mira, cuando vuelvo a la categoría de qué significa ser de izquierda. Ya, antes ser de izquierda era oponerte a la dictadura, pero hemos llegado a un punto donde la derecha se ha apropiado de los discursos propios de la izquierda. Mira, hay un antineoliberalismo conservador. La derecha se apropió de la tesis antineoliberalista, que no pensarías que es así, y ahí tienes el caso, por ejemplo, de Trump, que plantea más bien una oposición al neoliberalismo o un nacionalismo que incluso cae en fascismo. Se apropió del sentido de democracia. Porque nosotros decíamos, frente a la dictadura en los 80, ¿cuál es la alternativa? La democracia. Y ahora quienes abanderan la democracia es la derecha. Se apropiaron del sentido de libertad, se apropiaron del sentido de la lucha de los LGBTIs, del ambientalismo, del feminismo. Por lo tanto, es que ahora tú tienes incluso que esas reivindicaciones propias de la izquierda las ha tomado la derecha, y eso nos hace llevar a entrever cómo ha mutado el sistema capitalista y el sistema en el que vivimos para hacerse eco y carne de nuestras demandas y pretender en una suerte como el camaleón de mimetizarse en esas demandas para tomar fuerza y recomponerse. Y hay una cosa a la que nos estamos enfrentando que no quisiera ver después de 100 años. Estamos viendo brotes de fascismo que ya no lo teníamos antes.
Y quizás esto que estamos viviendo en el 2023, ya lo comenzamos, ya lo vivieron nuestros abuelos en 1923, y mira lo que llegamos con la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos nosotros aquí también la posibilidad de corregir y no incurrir en los errores que hace 100 años, ¿no? Sí, Luis Fernando, mira, y es cierto, ¿no? Cuántas luchas sociales, cuántas luchas que se hicieron en la calle, de personas que realmente sintieron la problemática, mujeres vulneradas, trabajadores explotados, y bueno, y un sinnúmero de violación de derechos humanos que les obligó a salir a las calles. Y que luego de esa lucha se sirven otros, como tú dices, Luis Fernando, una mimetización de lo que no soy, ¿no? Me apodero de lo otro como un valor comercial y me sirvo de eso para poder servirme a mis intereses personales. Y eso realmente es perverso. Así no se puede manejar la política. Luis Fernando, o sea, no podemos dejarnos atrapar nuevamente por ese comercio, ¿no? Y luego vemos a un Rockefeller auspiciando la lucha de mujeres, y luego cuando tú te metes en esa lucha y te das cuenta de esa manipulación, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué grupo estoy? O a veces también los grupos ecológicos. Mira, yo cuando estaba en la universidad, a mí me encantaba militar en grupos ecologistas, en grupos de defensa a la vulneración de los derechos de la mujer, porque yo también he sido vulnerada. Yo creo que todas las mujeres de alguna u otra manera hemos sido vulneradas, como tú decías y mencionabas a Mónica Palacios, a varias asambleístas muy valientes como Viviana Veloz, que fue la pionera, la que dio la voz de protesta sobre lo que pasaba, los actos de corrupción en el gobierno, ¿no? Pero que sin embargo luego distorsionan eso y se sirven de eso. Entonces dejar de hacer esa política tan corrupta, eso sí es ser corrupto. Sí, yo creo que hay que adecentar la política. Y creo que, mira, ahí García Linera tiene una visión clara, porque, a ver, también tenemos que ser críticos nosotros como proyecto político, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que nosotros tenemos que decir es que lamentablemente no logramos sintonizar o no logramos capitalizar, si tendrías que decirlo en términos políticos, los avances de la Revolución Ciudadana, que antes era Alianza País, con las organizaciones, los grupos y los sectores sociales a los que fuimos beneficiando. De hecho, en nuestro gobierno más de 2 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza y muy seguramente fueron clase media, pero es la misma clase media que luego finalmente se dejó llevar del discurso de la derecha y son quizás nuestros principales detractores. Pero ahí nosotros decimos que hemos cometido un error porque abandonamos al partido político, nos instauramos demasiado en la burocracia y era necesario tener funcionarios públicos con convicción de servicio, pero el funcionario, el diputado, o sea, el asambleísta, la autoridad no dejaba de ser militante y el primer rol como militante era regresar a las organizaciones sindicales, a las organizaciones sociales, a la academia, a los gremios estudiantiles para precisamente seguir militando y seguir generando un proceso de transformación. Pero nosotros vaciamos nuestra participación en las organizaciones sociales y ese divorcio del movimiento con la sociedad nos llevó a tener los resultados que tenemos en esto. Por eso, quizás una de las cosas que García Linera lo dice claramente es que es necesario, ¿no es cierto?, volver nuevamente con los proyectos políticos del progresismo, pero que estos proyectos sepan que el primer rol que tenemos es el de ser militante, el de volver a las organizaciones sociales, volver a los sindicatos, a la academia, de tal manera que podamos nosotros hacer, tener una participación activa que nos permita no solo canalizar las demandas, sino capitalizar también en el sostenimiento a mediano y largo plazo de lo que significan los proyectos políticos progresistas. De lo contrario, estamos destinados cada 4 o 5 años a que el péndulo varíe de derecha a izquierda y en esa variación tenemos los desastres que tenemos ahora. Sí, mira, y precisamente esto me viene a colación, ¿no? Mira, cuando se siente desde la necesidad de la gente y es del ser humano, precisamente en el gobierno de Correa, las unidades de talento humano eran eso, talento humano, el precautelar, el capital humano. Uh-huh. Nadie fue privado de su derecho a trabajar. ¿Qué es lo que pasó cuando se dio la traición de Moreno? Porque fue una traición. La gente votamos por una ideología, por un proyecto político. Pero realmente fue totalmente lo opuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó en en esta desinstitucionalización? Todo el mundo salió. Uh-huh. Salieron
y metían a gente que inclusive me atrevería a decir que tenían parentela, ¿no? Entonces había inclusive una calidad de nepotismo por ahí. Y además violaron, perdón la expresión, pero violaron los derechos de las mujeres. Así es. Mira, ¿a cuántas funcionarias embarazadas o lactantes se les despidió? Y esa es una de las cosas que yo trabajé entre 2018 y 2019. Esa fue una causa de la persecución política de la que fui víctima. Bueno, porque yo comencé defendiendo a una compañera en la asamblea, luego fue una cliente en el contencioso electoral, en la Procuraduría General del Estado, en el Ministerio de Salud. Ventajosamente logramos en algo presionar a la Corte para que haya una sentencia vinculante, pero de lo contrario prácticamente se aniquiló y se vulneraron los derechos de las funcionarias públicas, ¿no? Y entonces ese es un tema que tú dices ahí, ¿cómo lo vas a resolver? Y creo que ahí también está parte de la cultura política, porque otro de los deudas que tenemos en el movimiento es lo que te dicen en ciencia política Links, ¿no? Links te dice existe un 10% de personas que son la base ideológica de la organización. Existe otro 45% que tienen aspiraciones de ser funcionarios públicos y el otro 45% que tiene aspiraciones de estar en la papeleta. Todos esos tres intereses son necesarios, pero ¿qué debe hacer una organización política? Debe, ¿no es cierto?, que este 10% que son los que fundamentan el proyecto político deben formar a los funcionarios públicos para que cuando ejerzan valga la redundancia, la función pública, ¿no es cierto?, puedan tener una vocación de servicio y deben formar también a los cuadros. Cuando tú no completas esta trilogía, tienes lamentablemente lo que sucedió con Moreno o tienes lamentablemente lo que ha ocurrido, por ejemplo, con profundo dolor, lo que ha producido, por ejemplo, Richard Gómez en el Sindicato de los Trabajadores, es decir, una traición y un acomodo al gobierno de turno. Entonces también falta trabajar en la organización política, en la formación de cuadros, en la formación de los funcionarios para tener una sostenibilidad como organización a mediano y a largo plazo. Así es, Luis Fernando. Y mira, retomando esto de los sistemas de bienestar social, los sistemas de bienestar implementados en la década ganada no solamente estuvo en lo público, Luis Fernando, también estuvo en lo privado como exigencia, desgraciadamente, cuando en realidad no debería ser como exigencia, sino como coherencia. Porque si yo tengo un empleado y empleada motivada, entonces mi productividad va a cambiar y eso es lo que no entendemos, ¿no? Si tenemos un talento humano capacitado, motivado, empoderado, entonces la productividad es de impacto y funciona. En los análisis sociales siempre esto nunca ha fallado, Fernando. Y sin embargo, destrozaron los sistemas de bienestar social. Pusieron inclusive profesionales que no correspondían al perfil social para hacerlo y simplemente para manipular eso como primero para cumplir la norma y luego ya ni siquiera cumplían la norma. Mira, el Ministerio de Relaciones Laborales ahora, antes se aceptaban las denuncias inclusive de manera telemática. Un trabajador podía ir abiertamente, ahora eso es imposible. Entonces, debilitado el sistema. Debilitado tu voz de protesta ante algo totalmente coherente, porque es tu derecho al trabajo, tu derecho a tener espacios dignos en donde trabajar, ser parte de un sistema de bienestar que responda a mi calidad de vida. A mi calidad de vida y a la calidad de vida de mi familia también. Porque ¿qué es lo que pasa si vamos a estar en un estado donde te absorbe totalmente, te explota? Entonces, ¿qué calidad de vida va a tener el individuo con su familia? Porque resta el tiempo para estar con su familia también, ¿no? Entonces, hasta en eso hay que ser coherentes, ¿no? Y ver las cosas no solamente desde esta visión muy capitalista, sino también, como tú decías, Luis Fernando, humanista. Y ser humano. Yo creo que ahora el reto que tenemos los ecuatorianos el próximo 20 de agosto, en primer lugar, es el elegir a un gobierno que pueda poner en orden la casa. Y eso suena bonito en la teoría, porque lamentablemente en 6 años hemos retrocedido 25 años. Así es. Y eso solo nos asume el compromiso de trabajar 12, 14, 16, 18 horas, sacrificando la familia, sacrificando las actividades, pero con el compromiso de recuperar la patria. Es 1 año y medio donde tenemos que poner la economía en orden. Mira, cuando yo camino por los cantones de Pichincha, encuentro diversas realidades.
Te vas a Cayambe y tienes el problema de los productores de leche. Te vas a Pedro Moncayo y tienes problemas con las florícolas y las regalías, porque resulta que tienes que pagar altos costos por las semillas de flores a Holanda y nuestros productores están quebrados. Cuando te vas a Mejía tienes problemas en el uso del suelo, en la agricultura. Cuando te vas a Rumiñahui tienes falta de empleo joven, falta de apoyo al turismo y tienes problemas con los deportistas. Entonces, mira, esto es una síntesis. Yo voy y yo decía en una conversación, en una charla que tenía, yo decía, me voy a Cayambe y digo, tenemos que tener un buen ministro de Agricultura que ponga el orden en casa. Me voy con los deportistas, tenemos que tener un buen ministro de Deportes que pueda hacer. Y puedo seguir así con todos los sectores sociales y los sectores ministeriales. Entonces, ¿qué te lleva a concluir eso? Que necesitamos tener un gobierno que acompañe o que sea acompañado de un gabinete que pueda poner en orden las cosas, y creo que eso es lo que Luisa González, lo que Andrés Arauz proponen, ¿no es cierto? Un gabinete, un grupo de personas, un equipo que pueda, con experiencia, con conocimiento y con capacidad, poner la casa en orden. Nos va a costar, ¿ya? Y nos va a costar bastante poner la casa en orden. Y quizás la prioridad en este momento es la seguridad. Pero mira, también tenemos sueños y tenemos metas que alcanzar. En 15 años se acaba el petróleo. Y la economía tiene que pensar el Ecuador cómo va a ser un Ecuador postpetrolero. Y eso significa apostarle a la agricultura, a la ganadería, ¿no es cierto? ¿Y cómo le apuestas con eso? Recuperando, por ejemplo, Yachay para promover la investigación científica, para tener jóvenes de las comunidades que sean los que desarrollen las variedades de rosas para no tener que comprarle a Holanda. ¿Cómo desarrollas? Mejorando la calidad de la leche para que las comunidades exporten directamente y no las empresas tradicionales que además les compran a precio de gallina enferma. ¿Cómo tú mejoras el agro? Entonces, invirtiendo tú el dinero de los recursos del petróleo en pensar en invertir en agricultura, en ganadería, en floricultura, en economía circular. Entonces tú piensas en cómo va a ser el país de los próximos años. Y mira, ahí yo te dejo abierto el tema para un debate que será seguramente materia de otro programa. Así es. Esta economía postpetrolera de la que estamos hablando, estamos en un punto de inflexión. ¿Por qué? O estas iniciativas se llevan nuevamente los grupos económicos y eso determinará un nuevo neocolonialismo en los próximos 50 años para el Ecuador, o en realidad somos justos, tenemos un gobierno que estas alternativas lo hacemos que se apropien los agricultores, los ganaderos, los florícolas, las comunidades y cumplimos con un sentido de justicia social para todos y para todas. Nos estamos jugando los próximos 50 años del país. Es lo que vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Por eso es que necesitamos votar con conciencia y votar por la mejor opción el próximo 20 de agosto. Así es, Luis Fernando. Y mira, importante, ¿no? Cada zona tiene su potencial y riqueza. Entonces, mira, cuando se proponía antes la descentralización del Estado, era precisamente para eso, ¿no? Para potencializar esas zonas y que puedan extraer su riqueza de manera coherente, de manera justa y en crecimiento de todos y de todas, ¿no? Mira, ahora, desgraciadamente, la propuesta del gobierno es siempre la privatización. ¿Privatización para quién? ¿Hemos mejorado nuestra calidad de vida? No, la hemos desmejorado y cada día estamos peor. ¿Y quiénes se benefician? No sabemos, ¿no? No sabemos porque no hay transparencia en las cuentas. ¿Qué es lo que está pasando con la exportación de toda la energía eléctrica? Entonces se sataniza todas las obras, se habla de sobreprecios, pero nunca hablan de lo que están produciendo esas obras que ya están montadas. Es que si es que por lo menos, mira, da pena lo que voy a decir, pero no solo que no inauguraron obras, no solo que no hicieron obras durante estos 6 años, sino que ni siquiera han podido mantener las obras que hicimos. Así es, hay escuelas del milenio que se están destrozando y es una pena. Mira, en Rumiñahui, la unidad educativa Jacinto Gijón y Camaño tenía que inaugurarse en el 2016 para 2,000 estudiantes. Y esa unidad educativa faltaba $250,000. Mira ahora cómo está botada, grafiteada, está destrozada la obra. Seguramente ya necesitamos $1 millón. Mira, vamos, ¿cuántos años? Vamos 7 años de haber tenido el lote de terreno para la construcción del hospital en Rumiñahui. Y resulta que no se han dado los recursos necesarios y tenemos un hospital básico donde la gente se nos muere viniendo de Sangolquí a Quito a los hospitales. Entonces,
Ni siquiera la obra que nosotros hicimos han podido hacer. Antes exportábamos electricidad. Mira, esa es una virtud de Luisa González. ¿Qué hizo Luisa González? Desmanteló la corrupción en el sector eléctrico. ¿Y sabes cuál fue el resultado de eso? Que ya no solo que no exportamos, sino que estamos volviendo a comprar nuevamente a Colombia la electricidad. Y querían hacer un proyecto como el del Aromo, de energía solar, en un lugar donde no existe energía solar, en Manabí. Todo para repartirse el Estado. Entonces han destrozado todas las instituciones, todos los proyectos, y nos han regresado a, yo te digo, incluso peor que la crisis de 1999, porque se han repartido el Estado y los grupos económicos solo han saqueado el país. Es un retroceso increíble, ¿no? Cuando teníamos proyectos de energía eólica, cuando teníamos hidroeléctricas que sí funcionaban, no teníamos cortes de energía. Ahora nuevamente los barrios del sur tienen cortes de energía. Y luego tienes un ministro de energía que te viene y te dice que hay que rezar a Diosito para que llueva. Y que cuando fue al juicio político decía que él muy patrióticamente despacha desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde y despacha desde las 5 hasta las 7 porque el resto del día necesita descansar. Manipulación del pensamiento y de las creencias de nuestra gente, ¿no? Mira cómo han servido este tipo de imaginarios para la manipulación y siguen habiendo estos imaginarios, ¿no? Y bueno, un poco cerrando ya este espacio, quisiéramos que nos digas, Luis Fernando, bueno, y justamente retomando lo que decías, cuando se daba potencial a cada zona que tenía sus riquezas, nosotros no teníamos la migración del campo a la ciudad, no teníamos la migración ahora sí desde el Ecuador a otras partes del mundo, donde todos tenemos en nuestra mente a veces la esperanza de salir, ¿no? Para poder mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, bueno, un poco dentro del plan de gobierno de RC5, que va a resultar muy difícil porque es 1 año y medio donde se tiene que corregir nuevamente, el potencializar nuevamente los recursos del Estado, el auditar inclusive, porque tampoco podemos quedarnos callados ante ciertas injusticias que perjudicó al pueblo. Eso también tiene que ser denunciado e investigado. Y eso también es trabajo, ¿no? Entonces, realmente es un trabajo arduo para los que ganen esta candidatura. Pero, ¿cuál sería el enfoque después de ya dar ese nuevo camino a lo que nosotros sería el resurgir en patria? Mira, nosotros necesitamos, lo que lo ha dicho Luisa González, necesitamos una ley de urgencia económica que tenemos que tramitarla en 30 días. ¿Qué tiene que hacer eso? Primero, condonación al sector agrícola hasta $10,000. Eso es fundamental. Necesitamos procesos de reestructuración de la deuda para el sector del transporte, para los comerciantes. Necesitamos nosotros establecer una solución para nuestros becarios. Necesitamos pensar en la posibilidad, ¿no es cierto?, de invertir en seguridad, en tecnología. Necesitamos generar empleo juvenil y para generar empleo juvenil necesitamos volver a mi primer empleo, recuperar la banca pública para que dé créditos a corto plazo para que nuestros jóvenes puedan tener sus propios negocios. Necesitamos recuperar la educación técnica tecnológica superior, recuperar las escuelas del milenio, recuperar los servicios o los proyectos sociales del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Salud, educación, trabajo y bienestar es lo que nosotros tenemos que hacer cuando contemos con el voto el próximo 20 de agosto. Así es, Luis Fernando. Difícil el camino que se viene a quien gane estas elecciones. Así es. Es nuevamente el reconstruir un país que está totalmente quebrado, diría yo. Y bueno, en todo caso, lo que sí nuevamente llamamos la atención a todos nuestros seguidores y seguidoras es a evitar ese odio, a no manejarnos ya en ese odio, en ese oportunismo de ahora sí tratar de resquebrajar nuestra democracia y no servirse a veces inclusive de vidas que no se reparan para poder ganar, ¿no? Para poder ganar un voto. El voto se gana siendo coherente con la gente y eso lo vemos en las campañas de Luisa González donde sí hay gente real. Hay hombres, mujeres, niños, ancianos, todos están ahí por una convicción, no porque les están, tal vez tienen algún interés de algo, ¿no? Yo estuve en un encuentro en Cotocollao, donde la gente realmente, tú les veías salir de sus trabajos y dar el apoyo. Nadie les dijo salgan o no salgan. Igual en Calderón el día de ayer, que fue muy emotivo porque justamente la candidata presidencial Luisa González hace un corte en su discurso cuando se entera del lamentable fallecimiento del señor Villavicencio.
y llama al pueblo. Y mira la sensación en el video, y lo pueden ver, amigos y amigas. La sensación de la gente es una pena, es ¡ay, qué pena! Y es una voz que se da como un eco, ¿no? En ese encuentro. Entonces estamos hablando ahí sí de gente de bien, de gente que siente la pérdida humana o la pérdida de otra persona como suya. Mira, yo ahí te digo una cosa. Mira, yo he sido víctima de persecución política. Yo tuve que estar 3 años en México, exiliado en los Estados Unidos mexicanos. Volví hace un año. Y yo lo que le digo a la gente cuando me dice sobre el tema del odio, mira, nosotros no queremos venganza, nosotros no queremos regresar a recuperar la patria para la venganza, ni volver a ser gobierno para tener venganza. Nosotros queremos que lo que nos ha pasado a nosotros, lo que le ha pasado a Fernando Villavicencio, no se repita en el Ecuador para nadie. Y yo creo que creo que ese es el emblema. Nosotros buscamos bienestar, no buscamos revanchismo. A nosotros nos persiguieron, nos encarcelaron, compañeros los encarcelaron, a otros nos obligaron al exilio. Pero nosotros de todo eso vamos a responder con amor, con alegría y con servicio a la comunidad. Y yo ahí quiero parafrasear una canción de los 70 y de los 80. Y esa canción dice que cuando los neoliberales les dejaron hechos pedazos a Argentina, Argentina después de la dictadura se dio cuenta que el pueblo es quien podía reconstruir Argentina. Y que la manera de reconstruir Argentina era a través de la paz. Y yo creo que eso es para nosotros el mensaje final que yo también quiero dejar. Este pueblo, solo nosotros los ecuatorianos, podemos salvar al Ecuador. Y para salvar al Ecuador necesitamos seguridad, necesitamos paz, porque el Ecuador que es nuestro merece vivir en paz. Gracias, Luis Fernando, por tu intervención. Gracias por tu propuesta y por un plan que es coherente para poder resurgir en patria. Y nuevamente, amigos y amigas, el convocarnos en esa luz, ¿no? En el amor, en el dejar de odiar y ser más coherentes en nuestro voto, a pensar bien en eso, a no dejar que nos manipulen y precisamente al ser más propositivos con el otro, el más solidarios, a ser parte de este tejido que nos fortalece y que no nos debilita. Así que, amigos y amigas, un abrazo fraterno, nuevamente nuestra solidaridad con la familia Villavicencio. Y desde Hoja de Ruta les invitamos a participar de estos análisis sociales con nosotros como Patria Libre los días miércoles, jueves, viernes y sábados en horario de 8 a 9 de la noche. Una muy buena noche y un abrazo fraterno. Gracias. Un gusto.